capacidad, ¿no? Yo creo que será de los bebés, ¿sí? ¿Será de los bebés? Buenas noches, ¿cómo están? Mucho gusto, mi nombre es Jefferson Rodríguez. Hoy me voy a encargar de brindarles la clase de sociales en reemplazo de la profesora Yorani, porque ya no pudo estar por motivos de fuerza mayor. Entonces ella va a estar con ustedes dentro de 8 días, Dios mediante, y pues ella les manda a decir que pues lamenta mucho no haber podido estar hoy. ¿Listo? Entonces yo espero que hoy podamos tener una clase amena, una clase chévere, en la que podamos todos aprender, ¿de acuerdo? Entonces les agradezco a las personas que silencien sus audios, por favor, todas. A las que pueda ya silenciar yo por acá lo haré. Eh, Señor, volvieron sus gallinas, no sé qué. Hola, mi profe, antes de que ingresen los demás estudiantes, ¿me pones, por favor, de hospedadora? Listo, profe, voy a buscar eso. La propina es voluntaria, no sé Y te qué. haces al frente donde está mi usuario y le das donde das clic en el nombre y ahí te aparece la opción más. En la opción más pones poner hospedador. Al frente en la parte, espérame, en la parte de arriba, espérame, no entendí, profe. Del nombre. De tu nombre. Sí, donde, bueno, donde sale Acosta, Riaño, Yurani. Voy a mandar una Sí, reacción para que listo, ya te hizo hospedadora, profe, listo, ya, por fin. Listo, mi profe. Qué pena contigo, profe, gracias. No te preocupes, con todo gusto. Entonces, para las demás personas, vamos a esperar unos minuticos más antes de iniciar la clase para que pues todas las personas puedan aprovechar todo lo que aquí se va a explicar, ¿de acuerdo? Profe, buenas noches. ¿La profesora se cambió? No, no, señor, no, señor. Voy a explicar nuevamente. ¿Me escuchan bien? Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Buenas noches, Buenas ¿cómo me les noches, va? profe. Sí, señor. Mucho gusto, mi nombre es Jefferson. Buenas noches, Por profe. hoy, solamente por hoy, voy a ser el profesor de ustedes, porque la profesora Yorani, pues, lastimosamente tuvo unos compromisos y pues no los pudo Que la va a postergar. reemplazar esta noche. Entonces Va a yo la reemplazar a la reemplazo profesora solamente por esta esta noche, esperando que ustedes pues se me lleven una buena clase, ¿sí? Y esperando que podamos tener una charla amena y sobre todo provechosa, ¿de acuerdo? Gracias, pa. Entonces, pues, nada, la profesora Yorani, tranquilos, tranquilas que ya llega en 8 días para seguir dando sus clases de forma normal, ¿de acuerdo? ¿Y la profesora? Les voy a pedir un favor a las personas que silencien sus audios, por favor. Las personas que van llegando, pues vuelvo y les cuento, yo soy un profesor que les va a dar la clase el día de hoy, pero solo por hoy, porque la profesora Yurani pues tiene unos compromisos, ¿de acuerdo? Gracias por hacerme el favor de esperar a todos los participantes, muchas gracias, profe. Entonces ya voy a compartirles pantalla. Listo. ¿Todos me escuchan bien? Las personas que me quieran responder, por favor, ponen un pulgar. Gracias. Listo, Daniela, muchas gracias. Cualquier cosa también, por favor, en el chat me pueden compartir sus preguntas, por favor, para que podamos tratar de responder lo que más se pueda. ¿Listo? Entonces, permítanme unos minutos. A las 40 empezamos.
Dios, ¿y cómo me portaste hoy? ¿Cómo te portaste? ¿Cómo te portaste, niña? ¿Será que sí? Yo creo que ya somos todas las personas. Yo creo que ya podemos empezar. Yo Juanito, me puedo hacer un favor, que por aquí tengo por ahí en mi celular cargando. Listo. Lastimosamente el video no me funcionó. Lamento mucho eso. Ahorita sí me funcionaron los otros videos en las otras clases. Bueno, quería compartirles a ustedes un video. No sé si ustedes lo han visto. Es un intro de Los Simpson en el que se muestra todo el proceso de evolución humana, de evolución de la especie, perdón. Empezando por los primeros seres pequeñitos hasta ser Homero Simpson. No sé si ustedes han visto ese intro, para mí es uno de los mejores, y que hoy explicaba justamente lo que vamos a hablar en la clase. Vuelvo y digo, pues lamento que no se haya podido realizar. Es un video en el que se ve todo el proceso de cómo el hombre comienza desde unos organismos diminutos, pasa por ser anfibio, pasa por ser primate, hasta llegar al hombre y atravesar procesos históricos hasta llegar a ser Homero Simpson. Es un video que dura 1 minuto y 10 segundos más o menos, como los intros de Los Simpson, ¿de acuerdo? ¿Esto para qué? Para hablarles un poco acerca de lo que es todo el entramado y toda la teorización y toda la figura pública de lo que fue Charles Darwin. Charles Darwin, inglés, nació en 1809, estudió medicina, pero se dio cuenta que sus gustos iban hacia la historia natural. Y hubo un punto en que ya dejó definitivamente la medicina para irse de lleno a estudiar dicha carrera. Luego de terminar sus estudios zoológicos, comienza a trabajar en la clasificación de crustáceos que le dieron reputación de paleontólogo y zoólogo. Pero como Darwin llega a conocer mucho de las cuestiones de los animales. Él tiene una serie de viajes a Australasia, a toda la Polinesia, todo lo que está alrededor de Australia. Comienza a viajar por Sudamérica y entonces allí empieza a notar unos vestigios y unos cambios que hay en los animales. Entonces, allí empieza a encontrar los primeros nichos de lo que va a ser su posterior legado. De hecho, de lo que más, el viaje clave que a él le ayudó para él hallarse, para investigar un poco acerca de las especies, es en la isla de Bigol, en Argentina. ¿Listo?
Ahora bien, vamos a hablar un poco del fuerte de la teoría de Darwin, la teoría de la evolución. Entonces, según Darwin, las especies sufren un proceso o un cambio. ¿Pero qué significa esto? Que no todas las especies, o sea, no la totalidad de la especie sufre el cambio, ¿sí? Sino que esto adquiere pues un proceso de selección. Darwin recopila sus datos acordes con la transmutación de las especies. Cuando hablo de transmutación, estoy hablando del cambio que hay en cada una de ellas, ¿de acuerdo? Todas las especies tienen cambios. Los datos obtenidos convencen a Darwin de que la evolución es un hecho. Entonces, con todos estos vestigios, con todos estos viajes, él logra demostrar que todas las especies, de alguna u otra manera, se genera una evolución. Pero como les venía explicando antes, la evolución no es un proceso aleatorio. Me refiero a aleatorio a que es un proceso de que le ocurra a todos los miembros de una especie. No. Esto debe cumplir o debe regirse bajo la selección natural. Entonces, las especies que ahora existimos, procedemos de otras especies distintas que existieron en el pasado. Todo esto a través de mutaciones genéticas, de transformaciones por medio del ambiente y cuestiones mentales. La evolución biológica es un proceso histórico de transformación de unas especies en otras descendientes e incluye la extinción de la gran mayoría de especies que han existido. ¿Qué quiere decir esto? Que el proceso de la evolución biológica como proceso histórico, o sea que no es un proceso de que yo voy a evolucionar en 10 años, sino que tiene que pasar millones de años para que haya un proceso de evolución, incluye la extinción de mayoría de especies que han existido, ¿sí? Entonces nosotros somos lo que somos gracias a que somos producto de un proceso sexual también de una especie que ya no existe, ¿sí? Y que nosotros somos el mejor vestigio de esa especie que ya ha sido extinta, ¿de acuerdo? Voy a hacer un pare acá porque la verdad quiero que me pregunten si de pronto tienen dudas para ver si de pronto puedo devolverme un poquito. Si hay dudas, por favor, me preguntan. Si no, con mucho gusto yo sigo, ¿de acuerdo? Entonces creo que acá por ahora no tengo preguntas, no tengo preguntas. Pero por favor, si hay preguntas, pues me las hacen, ¿listo? Gracias, María Paula. Dios mío, no puedo reproducir ningún audio, por Dios. Permítanme. Bueno, aquí quería reproducir un audio que dura más o menos unos 50 segundos. Y un personaje de Los Simpsons llamado Montgomery Burns hace una pequeña propaganda en la que entrevista a un personaje que hace Charles Darwin. Y en esta, Darwin nos muestra que el proceso de selección de las especies, el proceso de evolución de las especies, tiene muchos cambios, tiene las transformaciones y tiene la evolución de la que nosotros estamos hablando, pero aquí este señor que ustedes están viendo en pantalla nos relata que estos cambios para que sea exitosa la transformación tienen que ser provechosos, ¿de acuerdo? Entonces ya más adelante iré haciendo unos ejemplos en los cuales pues yo voy a relatar o voy a mostrarles a ustedes más bien cómo ha sido el proceso de estos animales para hacer lo que son ahorita, ¿sí? Y que puede que en millones de años, puede que ellos tengan otros procesos de mutación. Agradezco a la persona que me hizo rayones. Gracias. Por favor, no vayan a empezar a rayar, por favor, me ahorran eso. Ok. Ahora bien, entonces vamos a hablar ahora sí de lo que es la selección natural. El concepto de selección natural es el concepto central de la teoría de la evolución biológica. ¿Por qué? Porque es un proceso que se da entre entidades con variaciones, multiplicación y herencia. ¿Cómo hablamos de variación?
Variación es el hecho de que nosotros, como seres humanos, todos somos diferentes. Yo soy muy diferente a ustedes genéticamente, por multiplicación, pues las familias y la herencia, ¿sí? Yo tengo unas cuestiones que por genética yo tengo una herencia muy diferente a la herencia que pueden tener ustedes. El resultado es la producción de órganos, estructuras corporales y conductas diseñados para la supervivencia y la reproducción. Entonces aquí podemos entrarnos un poco en el hecho de si nosotros, como una especie más, dentro de la selección natural, hacemos parte de los más fuertes, ¿sí? La selección natural es lo mismo que la ley del más fuerte, se los propongo a ustedes. ¿Qué creen ustedes? Los propongo en el chat, ¿sí? Para que quien quiera escribirme, me diga si piensa que selección natural es lo mismo que la ley del más fuerte. Principios en la selección natural. Estamos acá hablando de un proceso de selección como proceso que se da en una población de entidades biológicas, nosotros, cuando se cumplen las siguientes condiciones. Primero, las diferencias en las características físicas y de conducta de los miembros de la población son en cierto grado hereditarias. ¿Qué significa esto? Que yo puedo tener los ojos de mi mamá, puedo tener de pronto la contextura física de mi papá, ¿sí? Puedo tener de pronto una herencia de enfermedades que no pueden ser directamente de mis padres, sino de alguien que sea relacionado con mi familia. Y esto yo también lo puedo heredar, yo lo puedo transmitir, ¿de acuerdo? Los hijos, en este caso, los hijos se parecen más a sus padres que al medio en el que se encuentran, pero no significa que de pronto no puedan tener vestigios del medio en el que se encuentran, ¿de acuerdo? Por ejemplo, las personas en el Tíbet tienen una capacidad pulmonar mucho más desarrollada que la de otras personas del mundo, porque ellos, su ambiente es en el frío, en el extremo frío, ¿sí? Esta clase se llama los Sherpas, estas personas. Los Sherpas tienen unas capacidades de respiración, les hace respirar mucho más que lo que nosotros podemos respirar. ¿Por qué? Porque el medio ha hecho que estas personas con el tiempo vayan desarrollando estas capacidades, ¿de acuerdo? Si ustedes se ponen de pronto a plantear cuando la gente juega fútbol, cuando la gente, por ejemplo, de pronto, gente que vive en climas tropicales, vienen a Bogotá a jugar fútbol, pues les va a costar respirar, ¿sí? O, por ejemplo, algunas de las personas que vayan a Bolivia a hacer esfuerzo físico, les va a ser mucho más difícil porque no están acostumbrados a ese medio, ¿de acuerdo? Entonces, eso hace que las personas tengan unas capacidades por la cuestión de herencia y por el medio en el que se han desempeñado durante bastante tiempo, ¿de acuerdo? Por eso es que de pronto los bolivianos no tendrán muchos problemas al jugar fútbol, por ejemplo. Bolivia está a más o menos unos 3.200, 3.400 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? Entonces, imagínense ustedes, o imaginémonos nosotros, haciendo esfuerzo físico, corriendo por lo menos 30 minutos en la altura de La Paz, ¿sí? Entonces va a ser un poco difícil porque nosotros de pronto no estamos acostumbrados a una altitud tan mayor. O sea, nosotros estamos en una ciudad muy alta como Bogotá, pero pues hay otras ciudades como La Paz en las que la altitud es mayor y pues estos cambios, digamos que traen unas consecuencias. Digamos, para citar un ejemplo. Como segundo principio en la selección natural, se produce más descendencia de la que puede sobrevivir, ¿sí? Los organismos son capaces de generar más descendientes de los que el medio ambiente puede soportar, por lo que existe una competencia por los recursos limitados. Esto nos pasa mucho a los seres humanos, eso le pasa mucho al contexto latinoamericano, por citar un ejemplo. ¿Por qué? Porque nosotros somos un territorio superpoblado, ¿sí? Entonces, este proceso nos habla de que justamente los recursos son mucho menos en contraste con todas las personas, toda la cantidad de personas que nacen
en el mundo, o por lo menos en Latinoamérica, día a día, ¿sí? Por eso es que, bueno, lo podemos aquí mirar biológicamente y lo podemos mirar socialmente. eh, por eso se generan las desigualdades, ¿de acuerdo? Porque nosotros estamos criados en un medio en el que justamente los recursos escasean, pero la población es muy grande. Cosa que de pronto no pasa en otros países. Por ejemplo, en Italia, justamente piden que haya superpoblación porque la población es muy anciana, la población joven que reproduce gente es menor, entonces todo esto hace que hayan convocatorias para que la gente se vaya para allá a poblar esos lugares. Principios en la selección. Bueno, perdón, en esta parte, justamente como dice el principio de Darwin, hay una competencia. ¿Qué quiere decir esto? Que sí se corrobora que es la ley del más fuerte, ¿sí? Es más fuerte quien adquiere los recursos, es más fuerte quien adquiere una pareja y quien logra hacer una herencia, ¿sí? Entonces, todo esto es competencia. Ley del más fuerte. No solo en lo biológico, sino también dentro de lo que es el contexto. Como tercer principio en la selección natural, estamos hablando de que la ascendencia varía en sus rasgos. Entonces yo soy diferente a como son mis padres son diferentes a como son sus padres y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces digamos que los genes que yo tengo ahorita, las características que yo tengo ahorita, tanto del medio como físicas, pueden garantizar un éxito reproductivo. Esto se llama selección sexual. Esto en comparación con la competencia, ¿sí? Que de pronto no puede lograr tener una reproducción y una descendencia y posteriormente unos seres que son descendientes de nosotros que puedan, uno, poblar el mundo y dos, de tener características y tres, que puedan, digamos, sobrevivir o supervivir en el entorno en el que se encuentran, ¿de acuerdo? Bueno, yo aquí hago una segunda parada para ver si las personas tienen preguntas, tienen dudas. A veces me preocupa que estén muy calladas, ¿sí? No busco que armen bullicio, pero si quiero que de pronto sea alguna pregunta o alguna sugerencia, pues me la hagan saber, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el momento de mirar si alguien tiene dudas, preguntas, inquietudes. Karina, ¿dudas? ¿No? Montaño Cortés, ¿dudas? José Soleidi, ¿dudas? Miguel Basto Ramírez, ¿dudas? ¿Preguntas? ¿Todo está claro? De acuerdo, listo. Entonces, sigamos. Ahora bien, voy a citarles unos ejemplos clarísimos de cómo hacemos esta selección natural, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hablar de la jirafa. Todos conocemos las jirafas, todos sabemos que las características, una de las características de las jirafas es que tengan ese cuello enorme, largo que tienen y que ellas pues son algunos de los animales que no pueden pronunciar palabra alguna, ni letra, bueno, no pueden pronunciar sonido alguno, discúlpenme ahí el error. Ellos no pueden emitir sonido alguno, pero pues podemos suponer que con base en esas mutaciones que se hacen durante millones de años, puede que de pronto haya un prospecto de jirafa que pueda emitir algún sonido más adelante. Eso no lo sabemos. Ahora bien, como decía, la característica de las jirafas es que tengan pues ese cuello largo, ¿sí? Pero no siempre fue así. Las jirafas que existían anteriormente no tenían el cuello tan largo. Según Darwin, el cuello de la jirafa se origina por causas desconocidas. Algunos individuos nacían con el cuello más largo que otros. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de que unas jirafas tengan más largo el cuello que las otras? En tiempos de escasez, solo sobreviven las jirafas que logran llegar a los árboles más grandes, a los árboles más altos, perdón. Entonces, por ende, pueden coger todas las hojas
que les ayudan a proveerse y a alimentarse y por ende a subsistir. Claro, los jirafas más pequeñas no pueden llegar allá. ¿Y qué pasa? Mueren, sobre todo en tiempos de escasez. Al reproducirse las jirafas, al tener, digamos, esa selección sexual, transmiten el carácter o la genética del cuello largo a sus descendientes, ¿de acuerdo? Entonces, estas del cuello largo van a sobrevivir, van a supervivir por esa característica. Las otras, pues, muy probablemente con el tiempo también vayan desapareciendo. Entonces, bueno, el proceso de que las jirafas tengan el cuello largo se mantiene. Y les planteo a ustedes, pues, la inquietud. ¿Se mantendrá hasta cuándo? ¿Cuántos millones de años habrá que esperar para que otras jirafas lleguen con el cuello más largo, con el cuello más corto y pues con la posibilidad de pronto de emitir algún sonido que le pueda ayudar a una supervivencia? Otro ejemplo de selección natural, los virus, los microorganismos. ¿Por qué? Porque, bueno, la evolución en la ciencia ha hecho que la medicina pueda desarrollar antibióticos cada vez más potentes para eliminar virus y bacterias. No obstante, las que sobreviven se vuelven más fuertes, ¿sí? En un grado de inmunidad, podemos decirlo. Y pues lo voy a explicar en un ejemplo sencillo. Cada vez que nosotros tomamos pastillas para la gripa, si somos recurrentes a las pastillas para la gripa, a un momento en que ya no nos hagan nada. Por ejemplo, si nos tomamos un doble gripa, ya no nos va a hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque es que ya los virus adquieren como una información genética para sus descendientes para que puedan resistir todas estas inconsistencias. Lo que podríamos hablar de pronto de que puede afectar la inconsistencia o las inclemencias climáticas, perdón, a las jirafas, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es que mucha gente reconoce, digamos, de forma cotidiana este ejemplo y mucha gente a veces prefiere no tomar ningún tipo de medicina para calmar alguna dolencia, para calmar una gripa, para calmar un resfriado. ¿Por qué? Porque tienen muy en cuenta que los virus pueden mutar y que cuando llega una medicina, esta cada vez puede ser menos efectiva para calmar nuestras dolencias, ¿de acuerdo? Otro ejemplo de selección natural, que creo que de esto les va a hablar la profesora Yurani en la próxima clase, que es la evolución del hombre, es el desarrollo del cerebro en los seres humanos, ¿sí? Dentro de lo que nosotros hemos estudiado, lo que hemos indagado o lo que hemos podido conocer, nosotros éramos unos primates, ¿sí? ¿Cuáles eran las características que nos diferenciaban de otros seres o de nosotros mismos en la actualidad? Que nosotros, si ustedes se dan cuenta en la imagen, el cráneo era mucho más pequeño, entonces el cerebro también era más pequeño y la capacidad cerebral pues también era limitada. Entonces, toda esta parte de los pómulos, de la mandíbula, eran alargados, ¿sí? Pero con el tiempo fue cambiando hasta lo que somos ahorita. Entonces, si nosotros miramos, el Australopithecus existió más o menos hace 3.200 millones de años, o 3.2 millones de años, en donde tiene esas características, en donde era encorvado, en donde tenía las manos grandes, en donde tenía unas facciones mucho más rústicas, asemejándonos a los primates. Después, hace unos 750.000 años, pues ya como vemos empiezan a haber unos grandes cambios. Ya por lo menos la mandíbula ya no es tan prominente, el cráneo pues sigue siendo igual, pero ya empieza un poco a variar. Luego, el Homo neanderthalensis, perdón, de 100.000 a 40.000 años de existencia, evoluciona y ya es un poco más parecida la capacidad craneal a la que nosotros tenemos actualmente. Para finalmente llegar al Homo sapiens sapiens, desde hace 40.000 años hasta el sol de hoy,
de tener estos cambios estructurales. Entonces, como ustedes pueden apreciar, todos los cambios que nosotros podemos tener, que sean significativos y que sean provechosos, tardan millones de años, tardan miles de años. ¿Sí? Eso no es un proceso que genéticamente pueda pasar de un momento a otro. ¿Sí? O sea, por lo menos naturalmente hablando, ¿sí? Porque pues nosotros con los avances científicos pues podemos desarrollar, no sé, varias capacidades. Entonces, vuelvo y les pregunto a ustedes, es con todo lo que hemos visto, y pues sí me gustaría que me respondieran acá por medio del chat. ¿Esto es una selección natural? ¿Es una ley del más fuerte? ¿Es lo mismo? ¿Ustedes qué opinan, por favor? Abro el debate. Quien me quiera contestar, bienvenido. Laura, Nuri, Mayra, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué opinas tú, Laura? ¿No, no opinas? De acuerdo. Mayra, ¿qué opinas tú? ¿Qué opinas? ¿Es selección natural o ley del más fuerte? ¿O es lo mismo? Tranquilos, aquí estamos prestos a escucharlos. Si hay errores, estamos acá para corregir, no pasa nada. ¿Listo? Karina. Los que están levantando la mano, Jorge Luis, ya te activé para que puedas hablar. Muchas gracias. Asimismo también Rincón Cuervo y Andrés Eduardo. Pueden hablar ¿Listo? las personas que lo deseen, hacer alguna pregunta. Soy todo oídos. ¿Es lo mismo, profesor? Cuéntame por qué es lo mismo. Yo digo que es una selección natural. Bueno, listo. Pero bueno, mi pregunta es, ¿tú crees que selección natural, creo que no la hice bien, discúlpenme, ¿tú crees que selección natural y ley del más fuerte es lo mismo? Profe, yo digo que es ley del más fuerte. Muchas gracias. ¿Por qué? Cuéntamelo todo. Soy todo oídos. Pues porque le ha tocado sobrevivir en diferentes maneras. Ok. ¿Me podrías decir Profe. con lo que hemos visto, señor? Jorge Luis. Sí, señor. Yo Listo, digo que es la cuénteme. ley de más fuerte porque así se va creando una mejor raza, ¿no? A través del tiempo. Sí, pues digamos, no llamémosle raza, pero sí digamos que las capacidades de las especies se van desarrollando más para su provecho, ¿sí? Entonces, con Sí, todo lo que señor. nos ha dicho Darwin, pues todo lo que se ha hecho es para el beneficio de la especie. Listo, bien, buen aporte, gracias. ¿Alguien más? Andrés. Pregunta, pues en tal caso la ley de más fuerte tampoco aplica porque hay animales chiquitos que han sobrevivido al pasar de los años. Digo yo, ¿no? Bueno, muy buena apreciación, Andrés, gracias, chévere, chéverísimo. Por ejemplo, cuando les iba a mostrar el video de Los Simpson, cuando Homero, digamos, se convierte en roedor, en su evolución, hay una parte en la que pues los dinosaurios llegan a tragárselo
pero pues él se escabulle. Y entonces, pues la ley del más fuerte no es que implique que sea el más fuerte, sino que es una cuestión de supervivencia. Bueno, en este caso, porque él se metió en pequeños huecos donde grandes especies pues no podían estar, ¿sí? Y entonces pues el más fuerte pues murió y pues aquellos que tenían ciertas características pues lograron sobrevivir. Entonces digamos que selección natural o ley del más fuerte pues implica el hecho de que uno tenga ciertas características que pues nos lleven a un modo de supervivencia, ¿sí? Pues digamos que de pronto no nos dejemos llevar porque tiene que ser fuerte, digamos musculoso o que tenga que ciertas características, pero que sí nos permiten de pronto sobrevivir ante ciertos fenómenos climáticos, ante, digamos, lo que nos brinda el entorno, ¿de acuerdo? ¿Resuelta la duda? Bueno, yo creo que eso es un sí. Pablo Andrés, un aporte. Gracias, Jennifer. Listo. ¿Dudas, preguntas? Hasta el momento no hay dudas. Si alguien me... de pistolas. No, señor. No, Listo, señor. muchas gracias. Entonces, por favor, podemos continuar. Hay una cuestión un poco álgida acá en este punto siguiente, y es el debate que se crea en torno al evolucionismo. ¿Por qué? Porque es que llega alguien que va a decir, bueno, no, a mí no me parece esto porque es que nosotros llevamos muchos más años y entonces nosotros, por medio de la construcción cultural, tenemos una preponderancia. El creacionismo. ¿Han escuchado ese debate? Este es un debate entre la creación divina, la creación bíblica, la creación de Dios y el evolucionismo. ¿Por qué? Porque es una controversia, porque son totalmente opuestas. La ciencia... bueno, perdón, ya podemos... ¡Lo quiero! Gracias, gracias, profe Paula. El evolucionismo, pues hemos visto que es todo un proceso de transformación de las especies, ¿sí? El creacionismo, yo no sé si ustedes se han leído el capítulo del Génesis, en el que Dios crea cielo, tierra, mar, animales, ser humano en 6 días, y el séptimo lo descansa, ¿sí? La cuestión es que la ciencia no, como les digo, no lo aprueba, ¿sí? Pero pues a su vez hay grupos religiosos como el protestantismo o lo que llamamos nosotros generalmente los cristianos y el islam se oponen a la teoría que declara la inexistencia de Dios, porque es que la evolución simplemente anula la existencia que hay un Dios viviente que es omnipotente, que es omnipresente, que es omnisciente, que creó al mundo y que nos creó a nosotros a su imagen y semejanza, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una de las primeras teorías que se rebatía. Obviamente, esos grupos defienden la idea de que hay un Dios todopoderoso que viene y nos crea por medio de su infinito poder. Se ha intentado crear alternativas desde el punto de vista científico para demostrar la teoría de la creación, pero pues no ha tenido éxito. Sí, básicamente todo lo que se ha intentado explicar, la cuestión de Moisés, la cuestión de todo el cuadro del Antiguo Testamento, ha intentado explicarse desde la ciencia, pero pues no logran encajar ciertas cosas, ¿sí? Entonces, sigue demostrándose que tiene más cabida por encima. Ahora bien, el catolicismo sí ha aceptado en parte dichas teorías mediante el pensamiento de evolución teísta. O sea, como que sí creo en la evolución, pero no tanto porque entonces ya todo lo que yo creo pues deja de ser válido, ¿sí? Entonces es como una verdad a medias lo que hace el catolicismo. Trata de busca meterle un poco de ciencia a lo que para muchos puede ser inexplicable, ¿de acuerdo? Entonces esa es el debate. Ahora bien, aquí hay un punto interesante por el que Darwin incluso llega a ser odiado por entidades religiosas. ¿Por qué? Porque es que con la creación, con la
llegada de Dios a nosotros con la creación de todo lo que existe, todo lo terreno y todo lo no terreno por Dios. Esta teoría consolida al hombre como epicentro de toda la creación, ¿sí? Nosotros somos el epicentro. Por eso creo que en la Biblia hay una parte en que dice, Dios los creó a imagen y semejanza, perdón, dominen el mundo, ¿sí? ¿Qué significa esto? Dominar a los demás animales. Es más, en esta teoría nosotros no somos animales, ¿de acuerdo? Por otro lado, en el evolucionismo nosotros somos una entidad más, ¿sí? Somos una entidad más que existe en todo este conglomerado llamado planeta Tierra. Somos un punto muy pequeño en lo que es llamado universo, ¿sí? En esta controversia el hombre deja de ser el centro del mundo o teoría antropocéntrica, como si lo considera el creacionismo y se le reconoce como un ser vivo más que habita el mundo, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, por esto Darwin tuvo muchos detractores. Ustedes saben que la Iglesia Católica pues ha tenido demasiado poder a lo largo de la historia, pues la ciencia, pues digamos que se ha consolidado hace muy poco tiempo, porque la iglesia y la ciencia venían encaminadas en un tiempo, pero después de que la ciencia logra demostrar ciertas cosas que la iglesia no puede mostrar, porque está el creacionismo, entonces se alejan estas dos, ¿sí? Entonces, como la iglesia, la religión como tal, ha tenido más poder por encima de las teorías científicas, entonces han habido durante muchos periodos de la historia, han habido persecuciones en contra de aquellas personas que buscan demostrar con fenómenos de la naturaleza, que buscan demostrar por medio de fórmulas, por medio de experimentos, por medio de ensayo-error, cosas que de pronto la iglesia y la religión no pueden demostrar con el creacionismo, ¿de acuerdo? Yo aquí les tenía otro video de Los Simpson, porque creo que Los Simpson ilustran muy bien un poco esta crítica, en la que en Springfield, donde están Los Simpson, ya obligan a las escuelas públicas a enseñar el creacionismo, ¿sí? Porque nosotros tengamos en cuenta que aquí nosotros estamos en un estado laico, ya me meto un poco más en las sociales, nosotros estamos en un estado laico en el que no se nos puede obligar a tener una religión o a que el Estado profese una religión, ¿sí? Entonces, es lo más neutral según la Constitución. Entonces, en este capítulo, llegan las autoridades y exigen que los estudiantes no solo vean la teoría de la evolución, sino la teoría de la creación, ¿sí? Entonces, básicamente eso es lo que yo hoy les venía a proponer. Ahora bien, me interesa más el debate que va a suscitar ahora que el que suscitó hace un rato, porque de pronto habrán muchas personas que son muy arraigadas a la creencia en Dios, ¿verdad? Pero hay muchas otras que también están arraigadas a la cuestión de la evolución. Entonces, las personas, me gustaría ustedes que opinaran un poco acerca de este punto. ¿Qué opinan acerca de lo que les he explicado en cuanto al punto de Darwin? Refutando un poco Profe, tiene el micrófono. los veo, los leo. El micrófono está abierto. ¿Quién quiere hablar? Karen Dayana. Profe, pues es algo muy confuso porque la verdad, pues esa siempre es mi pregunta. O sea, porque uno lee una cosa en la Biblia y en la evolución dicen otra.
Claro, sí. Lo que pasa es que en la Biblia, eh, por ejemplo, en la cuestión de la creación, todo pasó en días, ¿no? Bueno, de hecho hay una teoría que dice que los días también pudieron haber sido miles de años, ¿no? Dicen que lo de la Biblia tampoco es nada literal, pero digamos que lo que viene, digamos, se trae a colación otra vez el debate. Digamos que nada de lo que hay de la cuestión de la creación que se pueda demostrar, ¿sí? En cambio, la evolución se ha demostrado a través de la ciencia. Por ejemplo, los cambios que hemos tenido de pasar a ser monos a ser hombres, ¿sí? Como por ejemplo, a nosotros se nos ha transformado la mano para llegar a moverla de esta manera, para que las personas puedan tocar piano, para que las personas de pronto puedan agarrar sus elementos de trabajo de una forma mucho más perfeccionada, por decirlo así. ¿Por qué? Porque es que antes no podía suceder de esa manera, ¿sí? Entonces, todo este proceso ha demostrado que el desarrollo que hemos tenido como seres humanos o como es una parte o una especie del mundo, eh, demuestra que la evolución, en efecto, sí pudo haber sido la respuesta correcta, ¿sí? Pero, ¿qué opina, gracias a la persona que habló, qué opina más gente? ¿Qué opinan ustedes? ¿Alguien más? ¿Nadie más? Ese es un tema interesante, o sea, siento, bueno, siento que muchos de ustedes, por no decir la mayoría, o por no decir todos, creen en Dios, ¿sí? Sí me gustaría que de pronto a mí me dijeran, profe, yo no estoy de acuerdo, no me gusta lo que usted me está diciendo. Me parece carreta, ¿sí? Pues todo acá se puede debatir, ¿de acuerdo? Juan Felipe, no, Juan Felipe creo que estaba Karen Dayana. Profe, Otra vez, ¿alguien? ¿Quién habló? ¿Quién habló? Cuéntenme. yo, Sí, señor, cuénteme. pues, la verdad yo digo que es mucho más creíble la evolución del ser humano, de los animales, de los animales, la evolución. Porque pues muy extraño decir que de repente se creó el mundo, de repente se creó el ser humano, creo yo. No por algo Uy, así de repente. Sí, bueno, es que esa es la controversia. Gracias por el... Bueno, creo que está un poquito bajito su audio, por favor. Aquí el compañero dice que la evolución es como más una teoría más certera, porque para él la creación es algo que sucede de momento, de repente, ¿sí? ¿Qué opinan ustedes? ¿Alguien más? Karina. Laura, ahora sí, ¿qué opinas tú? ¿Crees en Dios? ¿Sí? ¿Qué opinas tú de la teoría de la evolución, Laura? Actívalo, actívalo. Dale, no pierda el miedo. Aquí estamos entre amigos y vamos a aprender, bueno. Tranquila, listo, gracias. Karina, ¿qué opinas tú? ¿Crees en Dios? Se le fue el audio a Karina. Bueno, Karina, ¿sí? ¿Estás? ¿Quieres intervenir? No, bueno, de acuerdo. Listo. Bueno, entonces yo lo que, el fin de esta clase era justamente traerles a ustedes como este debate y bueno, traerles a ustedes un poco el conocimiento de lo que es la teoría de la evolución, ¿sí? Ustedes mirarán las teorías acerca de la construcción del mundo y ustedes dirán, bueno, yo me quedo con tal, yo me quedo con tal, ¿sí? Eso a la final, ustedes como seres pensantes y como seres del mundo que tienen derecho a decidir
sobre lo que piensan, sobre lo que hay en el mundo, pues dicen, bueno, yo me quedo con el creacionismo porque Dios me llena, porque Dios es todo para mí, ¿de acuerdo? ¿Sí? Por su parte, las personas que pues creen en la teoría de la evolución dicen, bueno, yo la verdad me interesa un poco más por este lado, eh, me gusta saber un poco más porque de esto conozco un poco más sobre el origen del hombre. Yo sé que el hombre pues no proviene del hombre como tal, sino que hay una evolución de miles de años en la que pues actualmente soy lo que soy de acuerdo a esa construcción que ha habido durante todo este tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, creo que no es más. Eh, Quería que intervinieran un poquito más, pero bueno, les agradezco mucho que me hayan escuchado. Si hay dudas, por favor, pregúntenme, ¿sí? Antes de que me vaya, quedan 7 minutos. Entonces, por favor, si hay dudas, por favor, me preguntan. Sin miedo, por favor. Yo no sé si tenga cara de mala persona, pero pues yo no regaño. No me gusta pegarle a nadie tampoco. Entonces, estamos acá para apoyarnos. Entonces, si tienen dudas, por favor, pregúntenme, ¿de acuerdo? Y si hay aportes hacia la clase, pues por favor también las recibo con mucho gusto. Nuri, ¿tuviste dudas? Nuri. Escríbanme por el chat y díganme ahí por favor si tienen dudas, si tienen preguntas. Quintero Humada, dime tú si tienes dudas, por favor. Jason Alejandro. Jessica, ¿tienes dudas? No, tranquila, no te asustes. Solo pregunto si tienes dudas, ya, no pasa nada. ¿Todo quedó claro, Jessica? Jason Alejandro. Laura Castellón, ¿tienes dudas? ¿Todo quedó claro? Listo. Franderson José, ¿dudas? Soleidi. ¿Dudas, preguntas? Soleidi, ¿tienes dudas? Karina. ¿Dudas? Listo. El punto 1. ¿Quién me habló? ¿Alguien dijo el punto 1? Bueno, muchachos, quedan 5 minuticos. Yo espero que la clase haya sido muy provechosa. Discúlpenme si de pronto fallaron unas cosas, me fallaron unos videos que quería traerles para pronto dinamizar un poco más la clase, en la que explicaba de manera certera cómo era esta cuestión de la evolución y la creación, y pues explicarles un poco en ese pequeño fragmento de Los Simpson cómo es en un momento toda la construcción y el proceso de evolución que propone Darwin y que termina en nosotros, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, pues les agradezco mucho su comprensión, les agradezco mucho su atención, esperando un poco poder llegar a la calidad y al nivel que tiene la profesora Yurani para con ustedes, ¿sí? Entonces yo espero que hayan podido resolver sus dudas, hayan podido construir y hayan podido generar también inquietud, porque pues la cuestión del conocimiento no es que lo que yo diga es, ¿sí? Sino que justamente eso les genere a ustedes más inquietud. ¿Listo? Entonces, pues nada, les agradezco mucho su atención. Mi profe, si quieres en estos 4 minutos, yo estaba buscando el video. Ah, claro, profe, yo lo puedo, claro, de una. Mi profe, no sé si me escuchas en este momento. Sí, señora, sí, yo te escucho, profe. Yo te escucho. Que, pues digamos que yo sé cuál era el video de la evolución según Los Simpson. Entonces, no sé si me lo permites compartir. Ya estoy compartiendo la pantalla y miramos si ellos lo pueden ver y escuchar. Listo, profe.
Dale, mi profe, sí. Dale, dale, Listo, dale. vamos. Tú eres ahora la anfitriona. Entonces, ese es el video que yo les quería mostrar inicialmente, ¿de acuerdo? Es un video muy bonito. Dura poco, pero muestra todo el proceso. Listo, mi profe. ¿Qué tal el video? Sí, es que es muy apropiado, total, para todo lo que corresponde a esta temática de la evolución y que también se presta para que los que han visto, digamos, Los Simpson, en serio, no solamente es de entretenimiento, sino que tiene un contenido muy académico, muy filosófico, muy histórico, entonces podemos aprovechar de esto para Sí. también aprender. Piénsese todo lo que pasó en ese minuto y medio, todos los millones de años que pasaron con todo ese proceso, ¿sí? Mientras el organismo salía del mar, se convertía en pescado, en pez, salía del mar, se convertía en reptil, luego se transformaba en mamífero, ¿sí? Y de ahí a cómo llegamos a ser nosotros. Piénsense en eso, ¿listo, muchachos? Muchachas, agradezco mucho a la profe Paola por su colaboración, me ha ayudado muchísimo el día de hoy. Estudiantes, me encantó conocerlos, me encantó conocerlas. Por favor, aprovechen las clases con Innovar, por favor. Aprovechen a sus profesores y pues nada, cualquier duda que tengan, manifiéstensela a la profe Yurani que ya me la haga saber a mí, ¿listo? Entonces, un abrazo, muchas gracias por su tiempo, por su comprensión y espero que haya sido provechosa la clase. Hasta luego. Muchas gracias, profe.